Capítulo 1. Lo más preciado. Toda nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil, y sin embargo es lo más preciado que tenemos. Albert Einstein. Cuando bajé del avión, el hombre me esperaba con un pedazo de cartón en el que estaba escrito mi nombre. Yo iba a una conferencia de científicos y comentaristas de televisión dedicada a la aparentemente imposible tarea de mejorar la presentación de la ciencia en la televisión comercial. Amablemente los organizadores me habían enviado un chofer. ¿Le molesta que le haga una pregunta?, me dijo mientras esperábamos la maleta. Y no me molestaba. ¿No es un lío tener el mismo nombre que el científico aquel? Tardó un momento en comprenderlo. ¿Me estaba tomando el pelo? Finalmente lo entendí. Yo soy el científico aquel, respondí. Calló un momento y luego sonrió. Perdone, como ese es mi problema, pensé que también sería el suyo. Me tendió la mano. Me llamo William Buckley. Bueno, no era exactamente William Buckley, pero llevaba el nombre de un conocido y polémico entrevistador de televisión, lo que sin duda le había valido un gran número de inofensivas bromas. Mientras nos instalábamos en el coche para emprender el largo recorrido, con los limpiaparabrisas funcionando rítmicamente, me dijo que se alegraba de que yo fuera el científico aquel, porque tenía muchas preguntas sobre ciencia. ¿Me molestaba? No me molestaba. Y nos pusimos a hablar, pero no de ciencia. Él quería hablar de los extraterrestres congelados que languidecían en una base de las Fuerzas Aéreas cerca de San Antonio, de canalización, una manera de oír lo que hay en la mente de los muertos, que no es mucho por lo visto, de cristales, de las profecías de Nostradamus, de astrología, del sudario de Turín. Presentaba cada uno de estos portentosos temas con un entusiasmo lleno de optimismo. Yo me veía obligado a decepcionarle cada vez. La prueba es insostenible, le repetía una y otra vez. Hay una explicación mucho más sencilla. En cierto modo, era un hombre bastante leído. Conocía los distintos matices especulativos, por ejemplo, sobre los continentes hundidos de la Atlántida y Lemuria. Se sabía al dedillo cuáles eran las expediciones submarinas previstas para encontrar las columnas caídas y los minaretes rotos de una civilización antiguamente grande, cuyos restos ahora solo eran visitados por peces luminiscentes de alta mar y calamares gigantes. Solo que, aunque el océano guarda muchos secretos, yo sabía que no hay la más mínima base oceanográfica o geofísica para deducir la existencia de la Atlántida y Lemuria. Por lo que sabe la ciencia hasta el momento, no existieron jamás. A estas alturas, se lo dije de mala gana. Mientras viajábamos bajo la lluvia, me di cuenta de que el hombre estaba cada vez más taciturno. Con lo que yo le decía, no solo descartaba una doctrina falsa, sino que eliminaba una faceta preciosa de su vida interior. Y sin embargo, hay tantas cosas en la ciencia real, igualmente excitantes y más misteriosas, que presentan un desafío intelectual mayor, además de estar mucho más cerca de la verdad. ¿Sabía algo de las moléculas de la vida que se encuentran en el frío y tenue gas entre las estrellas? Había oído hablar de las huellas de nuestros antepasados encontradas en ceniza volcánica de 4 millones de años de antigüedad, y de la elevación del Himalaya cuando la India chocó con Asia, o de cómo los virus, construidos con jeringas hipodérmicas, deslizan su ADN más allá de las defensas del organismo del anfitrión y subvierten la maquinaria reproductora de las células, o de la búsqueda por radio de inteligencia extraterrestre, o de la recién descubierta civilización de Ebla, que anunciaba las virtudes de la cerveza de Ebla. No había oído nada de todo aquello. Tampoco sabía nada, ni siquiera vagamente, de la indeterminación cuántica. Y solo reconocía el ADN como 3 letras mayúsculas que aparecían juntas con frecuencia. El señor Buckley, que sabía hablar, era inteligente y curioso, no había oído prácticamente nada de ciencia moderna. Tenía un interés natural en las maravillas del universo. Quería saber de ciencia, pero toda la ciencia había sido expurgada antes de llegar a él. A este hombre le habían fallado nuestros recursos culturales, nuestro sistema educativo, nuestros medios de comunicación.
Lo que la sociedad permitiría que se filtrara eran principalmente apariencias y confusión. Nunca le habían enseñado a distinguir la ciencia real de la burda imitación. No sabían nada del funcionamiento de la ciencia. Hay cientos de libros sobre la Atlántida, el continente mítico que según dicen existió hace unos 10.000 años en el Océano Atlántico, o en otra parte, un libro reciente lo ubica en la Antártida. La historia viene de Platón, que lo citó como un rumor que le llegó de épocas remotas. Hay libros recientes que describen con autoridad el alto nivel tecnológico, moral y espiritual de la Atlántida y la gran tragedia de un continente poblado que se hundió entero bajo las olas. Hay una Atlántida de la nueva era, la civilización legendaria de ciencias avanzadas, dedicada principalmente a la ciencia de los cristales. En una trilogía titulada La ilustración del cristal de Katrina Rafael, unos libros que han tenido un papel principal en la locura del cristal en Norteamérica. Los cristales de la Atlántida leen la mente, transmiten pensamientos, son depositarios de la historia antigua y modelo y fuente de las pirámides de Egipto. No se ofrece nada parecido a una prueba que fundamente estas afirmaciones. Podría resurgir la manía del cristal tras el reciente descubrimiento de la ciencia sismológica de que el núcleo interno de la Tierra puede estar compuesto por un cristal único, inmenso, casi perfecto, de hierro. Algunos libros, Leyendas de la Tierra de Dorothy Vitaliano, por ejemplo, interpretan comprensivamente las leyendas originales de la Atlántida en términos de una pequeña isla en el Mediterráneo que fue destruida por una erupción volcánica, o una antigua ciudad que se deslizó dentro del Golfo de Corinto después de un terremoto. Por lo que sabemos, esa puede ser la fuente de la leyenda, pero de ahí a la destrucción de un continente en el que había surgido una civilización técnica y mística preternaturalmente avanzada, hay una gran distancia. Lo que casi nunca encontramos en bibliotecas públicas, escaparates de revistas o programas de televisión en horas punta es la prueba de la extensión del suelo marino y la tectónica de placas y del trazado del fondo del océano, lo que muestra de modo inconfundible que no va a haber ningún continente entre Europa y América en una escala de tiempo parecida a la propuesta. Es muy fácil encontrar relatos espurios que hacen caer al crédulo en la trampa. Mucho más difícil es encontrar tratamientos escépticos. El escepticismo no vende. Es 100.000 veces más probable que una persona brillante y curiosa que confíe enteramente en la cultura popular para informarse de algo como la Atlántida se encuentre con una fábula tratada sin sentido crítico que con una valoración sobria y equilibrada. Quizá el señor Buckley debería aprender a ser más escéptico con lo que le ofrece la cultura popular. Pero aparte de eso, es difícil echarle la culpa. Él se limitaba a aceptar lo que la mayoría de las fuentes de información disponibles y accesibles decían que era la verdad. Por su ingenuidad, se veía confundido y embaucado sistemáticamente. La ciencia origina una gran sensación de prodigio, pero la pseudociencia también. Las popularizaciones dispersas y deficientes de la ciencia dejan unos nichos ecológicos que la pseudociencia se apresura a llenar. Si se llegara a entender ampliamente que cualquier afirmación de conocimiento exige las pruebas pertinentes para ser aceptada, no habría lugar para la pseudociencia. Pero en la cultura popular prevalece una especie de ley de Gresham, según la cual la mala ciencia produce buenos resultados. En todo el mundo hay una enorme cantidad de personas inteligentes, incluso con un talento especial, que se apasionan por la ciencia. Pero no es una pasión correspondida. Los estudios sugieren que un 95% de los americanos son analfabetos científicos. Es exactamente la misma fracción de afroamericanos analfabetos, casi todos los esclavos, justo antes de la Guerra Civil, cuando se aplicaban severos castigos a quien enseñara a leer a un esclavo. Desde luego, en las cifras sobre analfabetismo hay siempre cierto grado de arbitrariedad, tanto si se aplica al lenguaje como a la ciencia. Pero un 95% de analfabetismo es extremadamente grave. Todas las generaciones se preocupan por la decadencia de los niveles educativos. Uno de los textos más antiguos de la historia humana, datado en Sumeria hace unos 4.000 años, lamenta el desastre de que los jóvenes sean más ignorantes que la generación inmediatamente precedente.
Hace 2400 años, el anciano y malhumorado Platón, en el libro 7 de Las Leyes, dio su definición de analfabetismo científico. El hombre que no pueda discernir el 1, ni el 2, ni el 3, ni en general los pares y los impares, o el que no supiera nada de contar, o quien no fuera capaz de medir el día y la noche, o careciera de experiencia acerca de las revoluciones de la luna o el sol o de los demás astros. Lo que hay que decir que es menester que aprendan los hombres libres en cada materia es todo aquello que aprende en Egipto junto con las letras la innumerable grey de los niños. En primer lugar, por lo que toca al cálculo, se han inventado unos sencillos procedimientos para que los niños aprendan jugando y a gusto. Yo, cuando en tiempos me enteré tardíamente de lo que nos ocurre en relación con ello, me quedé muy impresionado, y entonces me pareció que aquello no era cosa humana, sino propia más bien de bestias porcinas, y sentí vergüenza no solo por mí mismo, sino en nombre de los helenos todos. No sé hasta qué punto la ignorancia de la ciencia y las matemáticas contribuyó al declive de la antigua Atenas, pero sé que las consecuencias del analfabetismo científico son mucho más peligrosas en nuestra época que en cualquier otra anterior. Es peligroso y temerario que el ciudadano medio mantenga su ignorancia sobre el calentamiento global, la reducción del ozono, la contaminación del aire, los residuos tóxicos y radioactivos, la lluvia ácida, la erosión del suelo, la deforestación tropical, el crecimiento exponencial de la población. Si nuestra nación no puede fabricar a bajo precio y alta calidad los productos que la gente quiere comprar, las industrias seguirán desplazándose para transferir un poco más de prosperidad a otras partes del mundo. Considérense las ramificaciones sociales de la energía generada por la fisión y fusión nucleares, las supercomputadoras, las autopistas de datos, el aborto, el radón, las reducciones masivas de armas estratégicas, la adicción, la intromisión del gobierno en la vida de sus ciudadanos, la televisión de alta resolución, la seguridad en líneas aéreas y aeropuertos, los trasplantes de tejido fetal, los costes de la sanidad, los aditivos de alimentos, los fármacos para tratar psicomanías, depresiones o esquizofrenia, los derechos de los animales, la superconductividad, las píldoras del día siguiente, las predisposiciones antisociales presuntamente hereditarias, las estaciones espaciales, el viaje a Marte, el hallazgo de remedios para el SIDA y el cáncer. ¿Cómo podemos incidir en la política nacional o incluso tomar decisiones inteligentes en nuestras propias vidas si no podemos captar los temas subyacentes? En el momento de escribir estas páginas, el Congreso está tratando la disolución de su Departamento de Valoración Tecnológica, la única organización con la tarea específica de asesorar a la Casa Blanca y al Senado sobre ciencia y tecnología. Su competencia e integridad a lo largo de los años ha sido ejemplar. De los 535 miembros del Congreso de Estados Unidos, por extraño que parezca a finales del siglo XX, solo el 1% tiene los antecedentes científicos significativos. El último presidente con preparación científica debió de ser Thomas Jefferson. ¿Cómo deciden esos asuntos los americanos? ¿Cómo instruyen a sus representantes? ¿Quién toma la realidad de estas decisiones? ¿Y sobre qué base